llegando a puerto nos encontramos con esto. Definitivamente no se va a poder grabar aquí hoy. Entonces, nada. Buenos días, muchachos, me encuentro hoy en el aeropuerto de Barranquilla, 7:57 de la mañana. Acabo de llegar, vengo de Bogotá, de donde estoy viviendo. Tengo una reunión en 3 minutos porque aquí en este perfil pues grabamos y trabajamos al tiempo. Aquí hacemos eso. Vine acá a Barranquilla, voy a estar viernes, sábado y domingo. Como me llegaron los micrófonos, quise comenzar a grabar. Qué mejor lugar para grabar que el lugar de donde soy, si me entiendes, del lugar que conozco, con el que me siento cómodo. La idea es mostrarles un poquito de este viaje, mostrarles sitios turísticos, mostrarles historias, de todo un poquito. Vamos a ver si me alcanzan los 3 días. También me traje la cámara. El día está bastante despejado, el cielo está soleado. Esperemos que así esté en la noche porque la idea también es que quiero salir a tomar fotos, astrofotos a las estrellas. Estamos en la época en donde en el hemisferio sur se está viendo bastante bien lo que es el centro galáctico. Entonces la idea también es tomar fotos. Si la suerte está conmigo y en la noche puedo tomar las fotos, probablemente las verán en mi Instagram. Les dejo por aquí el perfil para que puedan ir a chismosear. Espero que disfruten el video, acompáñenme en este viaje, veamos cómo nos va. Caminando por acá por el aeropuerto me llamó la verdad la atención esto. Nunca lo había visto acá, supongo que esto es nuevo. Esta es la estatua de Ernesto Cortizos. No sé si ustedes lo sabían, pero por Barranquilla fue por donde entró la aviación comercial a Colombia, así como muchas otras cosas, también como el teléfono, el fútbol, creería que también la radio, si mal no recuerdo. Bastante bonito que aquí tengan como la historia de la aviación. Bueno, mira, Cervecería Barranquilla y Bolívar, que si no estoy mal es lo que ahora es Cerveza Águila. Todo muy bonito. La Catedral de San Nicolás, bueno, la catedral no, la iglesia de San Nicolás está en el centro, que se supone que es donde se comenzó a poblar la ciudad, por allá como en el 1700 algo. Entonces, bastante bonito que tengan esta historia acá, esta sección, para mostrar pues lo que es la ciudad, ¿no? Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, ubicada en la región Caribe de Colombia, a orillas del río Magdalena y cerca del Mar Caribe. Con más de 1.2 millones de habitantes, es la cuarta ciudad más poblada del país y un centro clave de desarrollo económico y cultural. A diferencia de otras ciudades, no tiene acta oficial de fundación. Surgió de manera espontánea a finales del siglo XVI, cuando campesinos y pescadores se asentaron en la ribera del río. En 1629 aparece mencionada como el sitio de Barrancas de San Nicolás y en 1813 Manuel Rodríguez Torices, gobernador del estado de Cartagena, la declaró Villa del departamento de Barlovento. Durante los siglos XIX y XX, la ciudad se destacó por ser pionera en Colombia. En 1823 inició la navegación a vapor por el río Magdalena. En 1849 funcionó el puerto de Sabanilla. En 1871 se tendió la primera línea férrea nacional y en 1882 se instaló el primer servicio telefónico. En 1912 se realizó el primer vuelo en el país y en 1919 se fundó la SCATA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, primera aerolínea comercial de América y origen de lo que hoy es Avianca. En 1925 se crearon las primeras empresas públicas municipales del país, pioneras en prestar servicios básicos, y en 1929 comenzó a transmitir la emisora La Voz de Barranquilla, primera radio privada del país. En 1936, con la apertura de Bocas de Ceniza, la ciudad se consolidó como el primer puerto fluvial y marítimo de Colombia. Más adelante, en 1964, entró en operación la primera zona franca del país, reforzando su papel de puerta de oro de Colombia. El carácter cosmopolita de Barranquilla fue decisivo en todo este progreso. Ingleses, alemanes, italianos, sirios, libaneses y palestinos llegaron atraídos por las oportunidades de comercio, especialmente tras la Primera Guerra Mundial, que impulsó la migración hacia América Latina. Los británicos, por ejemplo, participaron en la construcción del ferrocarril y dejaron como legado la práctica del fútbol. Por ello, Barranquilla es considerada la cuna del fútbol colombiano, al haberse jugado en el Estadio Moderno Julio Torres el primer partido organizado del país en 1922, escenario que más tarde fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy en día, además de su importancia económica y su legado como ciudad pionera, Barranquilla es reconocida en todo el mundo por su carnaval, declarado en 2003 Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, símbolo de su diversidad y espíritu caribeño.
Ok, muchachos, aquí Germán del futuro, les hago un paréntesis antes de seguir con el video. Cometí el error de principiante de no llevarme el windshield al momento de usar los micrófonos y se escucha mucho la brisa del malecón. Entonces, pues aquí estoy editando el video. Voy a estar haciendo voiceover en algunas partes, las cosas que dije o algo parecido, porque sinceramente no se escucha nada. Entonces, qué pena con ustedes. Pero ajá, es el primer video que se puede esperar. Ya para los siguientes mejoramos la producción. Ya nos cambiamos, nos pusimos ya más playeros, nos encontramos en el malecón, ya es un poquito más de tarde, pues si voy a hacer un video de Barranquilla no podría faltar venir acá al malecón, entonces aquí estamos, vamos a caminar un poco lo que es por acá toda esta zona nueva, una zona que más o menos está como desde el 2010 y 9, creería, que me acuerdo, quizás hasta un poco antes, la verdad no recuerdo muy bien, como esto lo han venido haciendo por etapas, uno ni siquiera pierde uno como la noción del tiempo. Pues es una zona muy bonita, se supone que Barranquilla, como les decía, empezó en lo que era la Plaza de San Nicolás, siempre ha sido como una ciudad portuaria, desde sus inicios el comercio siempre fue por el río Magdalena, pues a medida que la ciudad fue creciendo, le fue dando como la espalda al río, como que fue creciendo más hacia el occidente, se fueron urbanizando hacia allá, hacia lo que es el barrio El Prado, ya más reciente lo que como por la zona del norte, Buenavista y todo eso. Y esta zona del río la dejaron olvidada como era portuarios, o dejaron más para las industrias y todas esas cosas. Y no tanto como para que la gente viniera a ver el río. En una de mis ocasiones, cuando comenzaron como que a cambiarle la cara a la ciudad, vieron, vamos a hacer un malecón, vamos a darle la cara al río Magdalena. Así nació un lugar muy bonito, me parece que era algo que sí le faltaba bastante a la ciudad. Pues aquí hay de todo, hay para comer, hay para tomar, para pasar el rato, para bailar, el centro de eventos ese que están haciendo allá atrás, bastante bonito la verdad. Vamos a caminarlo hasta donde den los pies. Saben, me llama la atención la cantidad de negocios de alquiler de patinetas en realidad que hay. O sea, en realidad, si te pones a pensarlo, es una idea millonaria. O sea, son, no sé, yo les decía ahorita que eran 5 kilómetros, pero puede ser hasta el doble. Claro, te recorres todo en un scooter. Yo tengo un scooter donde vivo. Ponle tú que en 20 minutos te recorras todos los 7 kilómetros que tiene esto, pues una manera mucho más fácil de conocer todo. Acá vemos también que hay como una feria artesanal. Yo tenía el rato que no venía acá. Nunca en realidad me lo he caminado entero tampoco. Conozco como que varios sectores. Entonces, yo también estoy descubriendo con ustedes. Este sector sí lo conocían, Manglares del Río, es como el lugar de comida nuevo. Yo creo que esto tendrá por ahí un poco menos del año. Y acá encuentras de todo, acá encuentras comida rápida, helados, dulces, comida internacional. Sinceramente hay de todo. Después de caminar un poco más, me encontré con la zona de las canchas, donde había parches de amigos y grupos familiares practicando deporte. Estaban practicando básquet, había otras personas jugando fútbol, algunas otras personas jugando voleibol, había niños corriendo por el lugar, montados en patinetas, había familias paseando a sus mascotas. Pues mientras seguía caminando, mencionaba que los atardeceres en el malecón son demasiado hermosos, y es que en ese momento el cielo nos estaba regalando una visual demasiado espectacular. También comentaba que no solo los atardeceres son los que se roban las miradas de los visitantes. Como el malecón queda en el extremo oriental de la ciudad, muchas veces en los amaneceres con cielo despejado se puede apreciar la silueta de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está a más de 90 kilómetros de distancia, y es una vista impresionante para cualquier persona que le gusten los paisajes naturales. Y se podría decir que también es el premio que obtienen esas personas que madrugan para ir al malecón, muchas veces para realizar cualquier actividad física. Más adelante llegué al lugar donde levantaron la estatua de Sofía Vergara, que es una de las actrices mejores pagas de la televisión americana y es de Barranquilla, y pues esto sirve para que ustedes se den cuenta de cómo la sociedad barranquillera es muy orgullosa de los reconocimientos o logros que obtienen sus ciudadanos, porque pues en realidad no es solo Sofía Vergara, también son cantantes como Shakira, que es una de las cantantes latinas más escuchadas y más exitosas a nivel mundial, que también tiene una estatua en el malecón, la Miss Universo Paulina Vega, la diseñadora Silvia Cherasi, deportistas como Edgar Rentería, que ha sido uno de los mejores beisbolistas que han salido de Colombia, futbolistas como Teófilo Gutiérrez, que fue rey de América, y pues también hay orgullo por los llamados hijos adoptivos, cantantes reconocidos internacionalmente como el Joe Arroyo, futbolistas como Carlos Vaca, 3 veces campeón del Europa League, y pues sí, han sido diversas personas que se han encargado de dejar el nombre de Barranquilla por lo alto alrededor del mundo.
Y bueno, muchachos, después de que pasé por la estatua de Sofía Vergara, seguí caminando un poquito más, se comenzó a hacer mucho más tarde y me encontré con un grupo de personas en uno de los locales comerciales que hay ahí en el malecón que estaban viendo el partido de la selección Colombia femenina que estaba jugando la final de la Copa América contra Brasil. Aquí caminando me encontré a la gente viendo el partido de la final de la Copa América, todos reunidos, va Colombia ganando en penales. Entonces ya estaban en los penales, entonces me quedé viendo fue los penales, que lastimosamente perdimos. Por aquí les dejo unas imágenes. Campeón Brasil, señores. Se va toda la gente. Mi idea en realidad era llegar hasta la estatua de Shakira, incluso ir más allá, llegar hasta la aleta del tiburón, que es este monumento que le hicieron al Junior de Barranquilla, que es el equipo de la ciudad donde está como toda la historia del equipo, hay unas placas conmemorativas a ciertos jugadores importantes de la institución, pero lastimosamente no se pudo, se me hizo tarde. Entonces ya los dejo es con el contenido que grabé al día siguiente. Estuve por los lados de la Ventana al Mundo, también estuve por los lados de la Ciénaga de Mallorquín en este nuevo paseo ecológico que hicieron, entonces pues es lo que les dejo a continuación. El día de hoy hace bastante sol. Estoy aquí en la Ventana al Mundo, que es otro sitio turístico acá en Barranquilla. Este lo hizo Tecnoglass. Yo creo que esto tiene ya también como 5 años, más o menos como el mismo tiempo del malecón. Y pues una escultura en vidrio súper gigante de colores. Aquí en Navidad arman acá un árbol súper grande y todas esas cuestiones. Y pues también tiene fotos de todo lo que es la historia de Barranquilla, ¿no? Entonces vamos a mostrarlas acá. Y bueno, señores, acá hablándoles en voiceover otro poquito más para que escuchen mi bella voz y no solo la música de fondo. Les comento que de salida comencé grabando primero la parte con las fechas más actuales en lugar de las más viejas, porque la verdad es que no recordaba cómo era que estaban puestas estas ilustraciones. Y bueno, vemos que aquí colocan algunos de los hitos que les mencioné anteriormente, como los de la aviación, el teléfono, el ferrocarril, los distintos puertos y las empresas de servicios públicos, pero también agregan otros más interesantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en 1929 se instaló en Barranquilla el primer semáforo de Colombia? ¿O que en 1930 se inauguró el primer hotel turístico de Latinoamérica, el Hotel El Prado? Yo siendo barranquillero, la verdad no tenía ni idea de estos datos. Y ya mirando el resto de las ilustraciones, se agrega 1886 como la fecha de la primera lectura del bando, que es la ceremonia con la que se inauguran las actividades del carnaval. Se agrega también 1903 como el año de la primera batalla de Flores. Y como broche de oro se agrega el 2013, año en el cual se reconoce a Barranquilla como capital americana de la cultura, siendo la primera ciudad colombiana en recibir dicho título. Bueno, por aquí pasamos fue de paso porque no hay mucho que mostrar acá, pero pues estamos por acá porque estamos cerca a la vía que va hacia la playa o hacia Puerto Colombia. Pues la idea también es visitar el parque ecológico de la Ciénaga de Mallorquín, que sí es un parque que está nuevo, tiene como 2 años. De toda mi vida que viví acá nunca lo he visitado, pero la idea pues es conocerlo hoy. Bueno, ya estamos caminando por acá, por la Ciénaga, por el parque ecológico. La verdad, todo bastante bonito. Se supone que uno viene acá y explora como los manglares. Creería que más adelante hay como unos observatorios. Creo que hay dos, en realidad, uno hacia acá y otro hacia allá. Pues vamos a estar visitándolos los dos para ver qué vemos por acá. Esta también era como una parte que estaba bastante olvidada de la ciudad. Para tener más turismo fue otra cosa que abrieron acá también. La verdad es que Barranquilla, siendo una ciudad que no tiene playas, o bueno, que nada más tiene Puerto Mocho, que hagan esto acá, bacano, porque uno tiene como que más cosas que visitar. Eso sí, el calor que está haciendo, impresionante. Se ve acá la fauna también, un montón de pájaros. ¿Sabían ustedes que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo en el tema de aves?
Aquí están como estos pilotes aquí clavados y si los miran son como que bastante parecidos con los que están hechos toda esta estructura. Entonces me hace preguntarme, ¿será que aquí quizás iban a hacer algo más y no pudieron o se los cancelaron o algo así? Interesante en realidad que son estos pilotes, ¿no? Y pues oye, esto es bastante amplio, ¿no? Pensé que era más pequeño. Llevo ya caminando como 10 minutos y creo que ni siquiera voy por la mitad. Afortunadamente ya no hace sol, ya que no estás dentro de los árboles, sino que estás aquí en el descampado, sí se siente más la brisa. Y ahora acabo de caer en cuenta de algo, de cada vez que digo, pues, las manías que uno tiene, ¿no? Vamos a ver si lo voy corrigiendo con el tiempo. Espero, porque qué pena. Pero sí, súper bonito, la verdad. Algo diferente. Aquí en Barranquilla, que para los que vivíamos acá, como que no había ninguna otra cosa, ningún plan diferente que hacer, sino solo comer o ir a cine, cosas así. Muy bonito el lugar. Vamos a terminar de recorrerlo. Creería que otros 10 minutos de caminata y llego al final. Si no estoy mal, es como un observatorio tiene como 3 pisos y es como una espiral. Vamos a ver qué encontramos por allá. Y después de eso, la idea pues es ir hasta Puerto Colombia y hacer unos videitos también en el muelle. Yo sé que el video se supone que es solo de Barranquilla, pero vamos a ponerle mejor no Barranquilla, sino norte del Atlántico. O bueno, Puerto Colombia hace parte del área metropolitana, entonces da lo mismo. Digamos que es Barranquilla. Bueno, ya vamos llegando al mirador casi, después como de 15 minutos o más caminando, ¿verdad? Esto es súper gigante. Y algo sí digo, súper bien que no hay sol. Caminarse esto con sol, pesadito. Y bueno, amigos, ya este último voiceover para hablarles del sitio mientras subía al observatorio. La Ciénaga de Mallorquín, con cerca de 650 hectáreas, es el humedal costero más importante de Barranquilla. Su ecosistema está dominado por 4 especies de mangle, rojo, negro, amarillo y Zaragoza, que protegen la línea costera, filtran el agua y el aire. Aquí hay más de 140 especies de aves, junto con al menos 36 especies adicionales de fauna que dependen del manglar. Además, la ciénaga funciona como una barrera natural que mitiga inundaciones y tormentas, protegiendo a las comunidades cercanas. Hoy en día cuenta con este ecoparque para impulsar su conservación. Valió la pena la subida, la verdad, muy bonita la vista desde acá. Y lo que decía yo es que el silencio que se siente aquí no pareciera ni siquiera que estuviéramos a 5 minutos de la ciudad. Se siente una paz bastante bonita. La verdad es como una manera así de conectarse con la naturaleza. Plan recomendado al menos hacerlo una vez si estás acá en Barranquilla. Bueno, acá seguimos y miren el temporal que se está formando. Yo creo que en cualquier momento cae la lluvia. Y esos edificios que se ven allá, pues, es la urbanización esta nueva Mallorquín. Por eso les digo, o sea, estamos literalmente a 5 minutos de la ciudad en carro y se siente una tranquilidad tan inmensa que es muy bonito. Hola, ¿cómo estás? Si el que sepa qué pájaro es que me diga, no tengo ni puta idea. Qué hermosura, ¿eh? Pues obviamente esto en la ciudad no pasa. Bueno, ya con eso recorrimos todo lo que sería el parque, súper bonito. Bonito lo que pasó con el pájaro ahí al final. Pues ahora nos vamos a Puerto Colombia, que estamos cerca, estamos como unos 20 minutos en carro para mostrarles el muelle. Ya después de eso vamos cerrando el mini viajecito. Se siente que viene un aguacero, ojalá pueda llegar a Puerto Colombia sin problemas. Pero con lluvia o lo que sea, igualmente allá les grabo. Entonces nos vemos por allá. Y llegando a puerto nos encontramos con esto. Definitivamente no se va a poder grabar aquí hoy. Entonces, nada. Será en una próxima ocasión. O sea, hasta acá llega el video de hoy.